Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Esperaré confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso, afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al ver esto temerán y confiarán en el Señor. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, Dios mío. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar este día, martes 18 de febrero, para continuar y concluir nuestro estudio de encontrar a Dios en la Sagrada Escritura. Voy a pedirles de favor, ¿alguien tiene un micrófono prendido y se va a estar viciando la comunicación? Por favor, revisen que tengan su audio, su micrófono apagado, si son tan amables. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión última de este curso, como todas las ocasiones lo hemos hecho, dándole alabanza a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, y por el poder del Espíritu Santo te invito a que de corazón digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, esta noche tenemos nuestra petición particular. Le pedimos a Dios Padre que le mande salud, que le mande fortaleza, que le mande luz a los médicos tratantes del Santo Padre Francisco, que se encuentra hospitalizado y por la información que se tiene, está complicada su salud. Sus pulmones están dando clara muestra de que
se está agotando su fuerza y solamente Dios y el Espíritu Santo podrán cambiar el curso de las cosas. Por lo tanto, pedimos para él fuerza, pedimos fortaleza para su equipo médico y de enfermeros que tomen las decisiones correctas en tiempo oportuno y de manera correcta y que hagan todo lo posible porque recupere la salud. Y al Espíritu Santo, guía de la Iglesia y guía de todos nosotros, que obre en él la voluntad de Dios y que, si es posible que siga adelante, que así sea. Bueno, pues te quiero comentar que en parte por eso el salmo que escogimos esta noche, que corresponde al salmo número 40 de la nomenclatura hebrea, mismo que es el 39 de la nomenclatura griega, que lleva como título Acción de Gracia y Petición de Auxilio. La autoría del escrito es también del rey David y participó también en este salmo el maestro del coro que tenía el propio rey David. Este salmo es hermoso, como son prácticamente todos los salmos, y llama la atención porque en la narrativa que tiene el escrito, en primer lugar, como debe de ser siempre, comienza dándole alabanza a Dios, a Yahvé, Dios, Dios Padre para nosotros, y después de dar gracias y de reconocer su gloria y poder, se atreve a hacer peticiones de auxilio. En estas peticiones de auxilio se nota perfectamente la confianza que tenía el rey David en los designios de Dios. Él reconocía que su fuerza, su poder, el crecimiento de su nación y todo lo bueno que en su reinado tuvo provenían de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros. Y claro que estaba en lo cierto. Pero en este salmo, si tú lo llegas a leer, ya pasado el tiempo y nosotros estudiosos de la Biblia, vemos en mucho de la narrativa la personificación de Jesús. Para empezar, el que se refiera al, al Señor. Obviamente aquí se está refiriendo a Dios Padre, pero para nosotros ya en automático escuchamos Señor y pensamos en Jesús glorificado, en Cristo, en el Mesías. Y entonces lo que llama poderosamente la atención es que recordemos que el rey David estuvo al frente de su pueblo de los años 1010 al 970 antes de Cristo. Por lo tanto, tuvo un reinado bastante sólido, pero en ese año 970 en que él murió y dejó de ser rey, por supuesto, no habían escrito todavía los grandes profetas que ya anunciaban la llegada próxima del Mesías, comenzando por el gran Isaías que más o menos data del siglo VIII antes de Cristo, y otros profetas más que ya fueron perfilando con mayor claridad la figura de Jesús como Mesías y Señor. Esos títulos los iba a obtener con su glorificación después de su resurrección. Llama la atención cómo en el texto se manejan términos
que nosotros entendemos ya bien sobre la persona de Jesús, que en aquellos tiempos cuando lo escribió el rey David, no tenía, no te- tenía la claridad, tenía la promesa de parte de Yahvé Dios de que sobre su estirpe iba a llegar el Mesías. Pero para esto estamos hablando prácticamente de 1000 años después. Pero entonces lo que llama poderosamente la atención es la contundencia de los conceptos que maneja ya el rey David, anticipándose a lo que sobre la persona de Jesús, del Mesías, del Salvador del mundo, se va a venir conociendo tiempo después. Entonces, pues lo interesante es que si el rey David pudo manifestar esa contundencia y esa sólida esperanza, pues que nos sirva a todos nosotros creyentes de Dios y también que formamos parte de la Iglesia Cristiana Católica fundada por Jesús, su unigénito de Dios Padre, pues que nos sirva para que tengamos esa fe, esa convicción a prueba de lo que sea y confiemos en que, en primer lugar, las iniciativas invariablemente surgen de parte de Dios y de parte de Jesús y que las promesas que ellos nos hacen siempre se cumplen, siempre son verdaderas. Entonces tengamos confianza, tengamos fe, tengamos esperanza en que todo lo que esperamos en nuestra vida se va a dar y que por lo tanto si lo vivimos con alegría, con ánimo, con fe, abrazados a Cristo Jesús, vamos a disfrutar el reino de Dios en este mundo y eso es a lo que vino Jesús, parte de lo que Él vino a enseñarnos a conocer y a vivir el reino de Dios en este mundo. Bueno, pues que así sea y que nos sirva a todos nosotros. Y yo estoy bastante emocionado porque en este curso que tú me hiciste favor de acompañar, de encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras, prácticamente en el desarrollo del curso hemos venido conociendo más profundamente la grandeza del Espíritu Santo. Entonces me siento halagado porque ese gran desconocido que por muchísimos años fue para todos nosotros el Espíritu Santo, que tristemente decíamos en nuestros años de juventud, en nuestros primeros tiempos, únicamente recordábamos al Espíritu Santo al persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero fuera de eso, prácticamente no conocíamos nada o casi nada acerca del Espíritu Santo. Y fue Jesús de Nazaret el que nos lo presentó, el que nos dio contundencia de su grandeza del Espíritu Santo. Porque en realidad el Espíritu Santo dentro de las Sagradas Escrituras se manifiesta desde el momento mismo de la encarnación de Jesús en el virginal seno de María, la siempre Virgen. Si María, la sierva del Señor, no hubiera dado su sí, acepto, si no hubiera tenido esa fe en lo que el ángel Gabriel le venía a anunciar, si hubiera dudado, la historia hubiera sido diferente. Pero gracias a que María, la fiel servidora de Dios y
también la fiel servidora de Jesús, su Hijo, dijo sí, con ella, y en ese momento, gracias a ella, más bien dicho, el Espíritu Santo pudo obrar por la decisión de Dios Padre y poner en el seno virginal de María esa semilla que con el paso de los meses sería Jesús de Nazaret ya como hombre, como persona. Entonces, te pones a analizar con un poquito más de objetividad y dirás, podrás decir, gracias a María, conocemos la acción del Espíritu Santo en el tiempo de la plenitud y que gracias a María, con la encarnación de su Hijo en ella, se inicia formalmente el tiempo de la plenitud en el que Dios Padre decidió enviar a su primogénito y único hijo, para que nos viniera a enseñar, entre otras cosas, cómo vivir el reino de Dios. Y gracias a toda la misión de su vida pública que tuvo Jesús desde un principio de su propia vida pública, se manifiesta abiertamente en forma contundente para nosotros el Espíritu Santo. No lo advertíamos, ni y menos lo advirtieron las personas que en aquellos tiempos vivieron cercanos a Jesús, en la comarca, en la región, en la ciudad. Muchos no se dieron cuenta, pero tú, estudioso de la Biblia, poco a poco vas entendiendo más y podrás apreciar que desde el momento mismo del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo hace acto de presencia y acompaña a Dios Padre en el segundo, bautismo de Jesús. El primero, recordemos, que aunque no era un bautismo propiamente como lo conocemos hoy en día, Juan el Bautista lo hizo por una razón, porque Juan el Bautista fue un iluminado de Dios que le fue llenando de Espíritu Santo, y recuerda que el Espíritu Santo entró en Juan Bautista también a través de la Virgen María, cuando ella, después de saber que su pariente Isabel, que era ya avanzada en años, estaba esperando también un hijo, decidió ponerse en marcha, ponerle acción y convertirse en un apoyo para Isabel, y sin que ella lo supiera, María se convirtió en una apóstol al servicio de Jesús, que estaba en su seno. Y recuerda que en los evangelios nos dicen que cuando se encuentran Isabel y María, el niño en el vientre de Isabel brincó, se manifestó. Y en las Escrituras lo vemos como una clara señal de que el Espíritu Santo movió a Juan Bautista. Entonces, por decisión de Dios Padre y con el poder del Espíritu Santo, Juan Bautista también desde su gestación va teniendo la guía del Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando ya pasa el tiempo, cuando Juan Bautista se va preparando, siguiendo la guía, los pasos que él no sabía, pero que a través del Espíritu Santo se le iban presentando, se preparó profundamente y se presume estuvo, entre otras partes,
en la comunidad del Qumran, una comunidad de judíos que se dedicaban a estudiar a profundidad las escrituras, a vivir apartados de la sociedad, en medio del desierto, dedicándose al estudio profundo de las escrituras, a elaborar algunas cerámicas y algunos otros productos para su sostenimiento, y que vivían en una forma, dijéramos, como ermitaños, y ahí se preciaban ellos, que era en el desierto donde tenían ese encuentro con Dios Padre, con Yahvé Dios, como lo conocían ellos. Y de ahí no es raro que tú en algunas comunidades religiosas cristianas encuentres esa palabra cuando se reúnen por un tiempo para reflexionar, para orar, para prepararse, para seguir adelante. En muchas partes se les conoce con el nombre de desierto, en otras más de retiro. Y esos retiros que en esta época próxima de Cuaresma vamos a tener oportunidad de vivir, pues ve atando cabitos de dónde viene. Bueno, pues entonces, retomando a Juan Bautista, por designio divino, el bautismo que él ejerció, vamos a ver ahorita, que era distinto a lo que nosotros ubicamos como un acto de purificación propio de los judíos, o como un bautismo ya como lo conocemos nosotros. Entonces, vamos a dar inicio a la importancia de las raíces bíblicas del bautismo, consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues déjame buscarte la lámina para que veamos lo referente a este capítulo de hoy. Aquí lo tenemos. Te voy a poner esta lámina para que tú vayas siguiendo, y yo te voy a ir comentando acerca del bautismo, la presencia del Espíritu Santo en él, del Padre, obrando sobre el Hijo, y lo que y dónde fue donde nació este gran sacramento que todos nosotros tenemos. El último mandato del Señor, me refiero al Señor Jesús, dijo a sus apóstoles: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los gentiles. Ya sabemos que gentiles eran los no judíos, y no les ponía una limitación geográfica, sino el mandato de ir y hacer discípulos a todos, sin importar dónde se encontraran ni qué creencias tuvieran, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto que te leí lo tiene Mateo en su capítulo 28, versículos 18 al 20. Y comentando sobre lo mismo, te puedo decir que en el bautismo hay que distinguir un elemento material y sensible, que es el agua, y un elemento espiritual y formal del sacramento, las palabras que dan sentido al rito exterior, lo que pronuncia el celebrante, y lo que en un momento dado, cuando fue el bautismo de Jesús en el Jordán, manifestó su Padre, Dios, cuando el Espíritu Santo en forma de paloma bajó sobre él y se convirtió en una teofanía en el que Dios Padre anunciaba que Jesús era su hijo amado, en quien tenía todas sus complacencias.
La palabra bautizados quiere significar estar consagrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué supone ser consagrado a Dios Trinidad? Supone haber sido amados por Dios, elegidos por Él y ser tomados como su propiedad. Por lo tanto, el bautizado es un ser que no se pertenece a sí mismo. Tú no te perteneces a ti, sino que perteneces a Dios. Esto lo asentó este Pablo en su epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, para que vayas amarrando todo. Y te puedo decir que en el judaísmo, en la religión judía, los bautismos no eran propiamente como tal lo imaginamos nosotros. Eran más bien ritos de purificación por los pecados de los judíos. Lo más importante de esos ritos de purificación era el acto y el sentimiento interior de arrepentimiento y una conversión a Yahvé Dios, una reconversión, pudiéramos decir, porque ellos pues también pertenecían, eran propiedad de Dios Padre, el pueblo elegido. Y entonces, al purificarse, se arrepentían interiormente y se manifestaban dispuestos a convertirse de nuevo para vivir de acuerdo a la ley de Moisés, a la Torá, que les regía en toda su vida. El elemento exterior sensibilizaba al acto interior, ¿se entiende? O sea, que lo que pasaba fuera de tu cuerpo, que era el agua, te impulsaba a que tú interiormente pudieras arrepentirte y tener esa conversión. Al ser sumergido en el agua, el agua, se convirtió en un elemento natural que purificaba y es entendible. Ahora, en los tiempos de Jesús, cuando él comienza su ministerio público, había muchos ritos de purificación que no quiere decir que había diferentes bautizos. Bautizo o bautismo es para nosotros esa expresión y y el contenido como lo conocemos nosotros. Insisto, entre los judíos eran actos de purificación y había una variedad amplia de purificaciones. El término hebreo que, que distingue a estos actos de purificación se pronuncia mikveh, es M-I-Q-V-E-H, mikveh. Cuando había un mikveh era el acto mismo de purificación, no un bautismo como nosotros lo entendemos. Ahora, repito, en el caso de Juan Bautista, él practicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero hay un elemento muy importante que solamente tenía ese, ese acto de conversión en Juan, y era el motivo por el cual él desempeñaba ese acto de purificación. Era el que pidieras perdón, el que te convirtieras, como eran los actos rituales entre los judíos, pero había un ingrediente que lo distinguía y lo hacía único, el motivo. El motivo era prepararse para la próxima venida del Mesías. El Salvador del mundo estaba por aparecer como un juez divino, como un Mesías, como un rey por siempre,
y había que estar espiritualmente preparados para poderlo recibir. Por eso este Juan, tanto él tenía su escuela de seguidores en que los preparaba y su bautismo de conversión se distinguía de los judíos por el motivo, repito, era preparar a los que eran bautizados con él a estar dispuestos y a estar, a estar entendiendo que el Mesías venía, el Mesías esperado, cosa que los rituales judíos no tenían ese ingrediente. Y repito, esto era porque Dios Padre iluminó a Juan Bautista y por supuesto el Espíritu Santo también lo guiaba. Pero Juan no sabía que era el Espíritu Santo. Él sabía que el Espíritu Santo se iba a manifestar cuando el Mesías apareciera frente a él, cosa que sucedió cuando bautizó a Jesús. Entonces el bautismo de Jesús en el Jordán fue algo inédito y excepcional. Jesús tuvo un doble bautismo. Juan lo bautizó a Jesús con agua, como el rito que él ejercía, pero Dios Padre bautizó a su Hijo Jesús, estando ya fuera de las aguas del Jordán, haciendo descender sobre él al Espíritu Santo, el cual lo llenó de los carismas necesarios para que Jesús realizara su misión mesiánica salvífica a favor de toda la humanidad. Repito, misión mesiánica salvífica a favor de toda la humanidad. En ese momento con Jesús, el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, nacía un nuevo mundo, el mundo mesiánico, aurora de la salvación para todos los hombres. Ahora, el bautismo cristiano como rito de purificación es una continuación de ritos contemporáneos de su tiempo, lo que hemos estado hablando. Pero el sentido espiritual que tiene nuestro bautismo y su riqueza es inmensamente más grande y misteriosa. Es urgente saber en qué ha consistido nuestro bautismo. Que tú lo sepas, que tú te lo tengas muy claro. Tu bautismo es una gracia de Dios, de un valor que no podemos comprender y de la que debemos estar profundamente agradecidos y tratar de comprender para poder vivirlo, el bautismo. Esto lo podemos lograr estudiando lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca del bautismo. ¿Y por qué el Nuevo Testamento? Porque, pon atención, una pregunta al aire, ¿qué enseña la palabra de Dios en los libros del Nuevo Testamento acerca de nuestro bautismo? Si en el Nuevo Testamento está la esencia de nuestro bautismo. Nuestro bautismo nos da el perdón de los pecados. Cuando en el momento de Pentecostés, Pedro dijo en su primer mensaje ya como piedra de la nueva iglesia, dijo, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, aquí ya Pedro estaba precisando de que por el bautismo y en el nombre de Jesucristo se obtenía el perdón de los pecados. Después, el bautismo es un tránsito de la muerte a la vida. Si Dios, rico en misericordia, por el amor con que nos amó, estando muertos por el pecado, a causa de esos pecados, nos da vida juntamente con Jesús, su Hijo,
que ya glorificado se convierte en Cristo. Esto que te acabo de citar se encuentra en la epístola a los Efesios, capítulo 2. Y lo que te dije primero, de lo que dijo Pedro, lo puedes encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Por lo tanto, por estos dos aspectos que te comenté, el bautismo lo debemos de considerar como un paso de la tiniebla a la luz. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Esto lo puso Pablo en su epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Por lo tanto, el bautismo nos comunica vida, vida divina, por el cual somos verdaderos hijos de Dios. Y por lo tanto, como hijos de Dios, no solamente tenemos la herencia, sino que también, por la voluntad de Dios, somos herederos del reino de los cielos. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, Dios Padre, para llamarnos hijos de Dios, porque lo somos. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Esto que último, te lo voy a comentar, lo escribió Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Cuando Juan precisa aquí que somos hijos de Dios, es correcto, pero cuando él dice que, que no se ha manifestado lo que seremos, se refiere a la vida eterna, a la vida gloriosa, que la obtenemos gracias a la resurrección de Jesús y a su glorificación en los cielos. Por lo tanto, con eso, Jesús es la primicia que inaugura el reino de los cielos para él y para todos nosotros. Pero es entendible ahora que tú comprendas el que tú no vas a poder gozar de Dios Padre ni de Jesús, sino hasta que llegue ese momento en que dejes este mundo y llegues al reino de los cielos. Entonces, ya le encuentras el sentido por qué dijo esto Juan. Por lo tanto, el bautismo nos hace partícipes de la naturaleza misma de Dios. El divino poder de Dios nos ha concedido que nos hiciéramos partícipes de su naturaleza divina. Esto nos lo dijo Pedro en su segunda epístola católica, capítulo 1. El divino poder nos ha concedido que nos hiciéramos partícipes de la naturaleza divina. El día que tú llegues al cielo, vas a participar de la naturaleza divina de Dios. Por lo tanto, el bautismo nos transforma en un santuario donde habita Dios, nos convierte en morada de Dios, en casa de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos de Dios. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Somos de Dios y nos pertenecemos somos hijos de Dios. Por lo tanto, que nos quede claro, no nos pertenecemos nosotros más que a Dios, más que a la Santísima Trinidad, no que nos pertenezcamos a nosotros mismos, porque eso es parte de la esencia de ser hijos de Dios, eso es parte de ser bautizados. Por lo tanto, Pablo, por ejemplo,
en su epístola a los Corintios se atrevió a escribir en el capítulo 3: ¿no sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y todavía en Colosenses nos da otra luz, Pablo, en su capítulo 6, y dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el Espíritu Santo, y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Aquí nos precisa Pablo más lo que acabamos de externar. Por lo tanto, el bautismo nos incorpora, nos injerta en Cristo, en Jesús Cristo, que muere, pero que después de morir resucita, y que después de resucitar asciende para ser glorificado. Por lo tanto, si tú estás injertado en Cristo, tú junto con Cristo ahora entiendes mejor por qué mueres con Cristo resucitas y con Cristo llegarás a ser glorificado. El bautismo nos introduce en la iglesia, la comunidad de creyentes, como hijos de la iglesia. Iglesia, recuerda que tiene tanto la acepción de que todos nosotros somos los integrantes de la iglesia, como también de iglesia como denominación formal de nuestra religión cristiana católica. Entonces, como hijos de Dios y por ser injertados en Cristo, además de que somos hijos de Dios, nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte del pueblo de Dios, somos parte del nuevo pueblo de Israel que abarca a toda la humanidad. El bautismo nos marca con un sello indeleble. Haz de cuenta que te pusieron, así como te ponen cuando vas a algún evento, un sello para que entres y salgas sin problema. Pues el bautismo es en ti algo parecido. Te imprime un sello indeleble. Y ese sello es una identificación de que tú le perteneces a Dios. No lo traes físicamente a la vista, pero en tu espíritu, en tu alma, tú sabes que le perteneces a Dios por el bautismo. Y para que entendamos un poquito mejor esto, déjame decirte también que según el rito del bautismo, el bautizado, al ser ungido con el santo crisma, con ese óleo que únicamente se le pone en el bautismo a los nuevos integrantes de la Iglesia Cristiana Católica, el santo crisma se convierte en el símbolo sensible del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque gracias a ese crisma, a esa unción del Espíritu Santo, tú vas a llenarte de gracias, de dones, y que gracias a estos dones tú vas a poder vivir a toda plenitud el ser con Cristo Rey, porque eres ungido para dar servicio a tu prójimo en el reino de Dios en este mundo, como Jesús lo hace con todos nosotros. Porque gracias a ese sello, tú también te conviertes en profeta para comunicar al mundo la palabra de Dios. Y no solamente con tu palabra, sino con tu actuación, con tu pensar, con tu hablar, con tu manifestación total. Así debes de manifestarte como profeta de Dios, porque vives su palabra y procuras llevarla hasta los confines de la tierra. Y por último, gracias a este sello, el Espíritu Santo nos hace también con Cristo sacerdotes, entendiendo que el sacerdote ofrece culto agradable al Padre.
Por lo tanto, repito, gracias al Espíritu Santo, en la unción del crisma sobre el bautizado, lo convierte en rey, profeta y sacerdote, y además lo llena de dones que, si los sabe aprovechar y poner al servicio de sus semejantes, se convierten en carisma. Ahora, finalmente se impone hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la institución del sacramento del bautismo cristiano? Hay dos teorías, bueno, no teorías, hay dos supuestos. El bautismo de Jesús en el Jordán fue un anuncio y prefiguración de tu bautismo, de mi bautismo, del bautismo de todos los que formamos la comunidad cristiana católica. El bautismo de Jesús fue el precursor, fue la prefiguración de lo que tú recibiste cuando ingresaste a su santa iglesia. El bautismo de Jesús en el Jordán fue un anuncio y una prefiguración, repito, de tu bautismo. El Espíritu Santo, como una paloma, descendió sobre Jesús. Así lo expresa Marcos en su Evangelio. Y Jesús escuchó la declaración de su filiación divina cuando su Padre, cuando baja el Espíritu Santo en forma de paloma, se rasgan los cielos, que hemos hablado, de la expresión rasgarse los cielos, es que surgen nuevos tiempos, tiempos importantes, tiempos de gran cambio. Eso es la forma de interpretar el término de rasgarse los cielos, así como cuando Jesús muere, tú ves que en el Evangelio dice, y se rasgó el velo del templo, independientemente de que físicamente se haya dado, lo que significa es que un nuevo tiempo, gracias a la entrega de su vida de Jesús en remisión del pecado, obtiene y vence a Satanás, vence a la muerte, y solamente poco después, ya con su resurrección gloriosa y su ascensión al cielo, entonces nos va a dar la vida eterna y va a ser la destrucción de ese, de la muerte, que Satanás era el amo y señor de esa, de, de la existencia de los humanos. Gracias a Jesús, hasta ahí llegó. Entonces, cuando Jesús escuchó, perdón, que su padre dijo, tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco, ahí pudiéramos decir, fue el primer bautismo, el de Jesús. Muchos creen que en ese instante nació el bautismo como sacramento, pero déjame precisarte que el bautismo como tal debemos de entenderlo como que surgió después de la Pascua de Jesús. ¿Qué significa Pascua de Jesús? La palabra Pascua significa pasar de la muerte a la vida. Entonces Jesús, al ser crucificado y entregar su vida por nosotros y liberarnos del pecado, esa fue la Pascua de Jesús. Claro, en la Pascua de Jesús, ya como concepto global, ampara su cena, ampara también su pasión, ampara su crucifixión y muerte y su sepultura. Todo eso es la Pascua. Pero además, obvio, como consecuencia de la Pascua, en Jesús vendrá su gloriosa resurrección y su ascensión a los cielos. Por lo tanto, no puedes tú entender
que la Pascua de Jesús sea únicamente cruz, sea únicamente sufrimiento, sea únicamente dolor. Tuvo que ser así, y vamos a entenderlo mejor un poquito más adelante, pero que como contraparte de eso, como una día y noche, como un oscuridad y luz, como un yin y un yang, pudiéramos decir, todo lo que te mencioné son los episodios que van a marcar en sí la Pascua de Jesús. Bueno, como consecuencia de esta Pascua de Jesús, podemos decir que según San Lucas, en la teología de su evangelio, recordemos que este es Lucas es el evangelista del Espíritu Santo, que él nos hace ver muchas cosas muy importantes relacionadas al Espíritu Santo. Y Lucas, que también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, en el versículo 38, nos dice Lucas, la teología fue, nos dice que fue el día de Pentecostés cuando surge el bautismo. ¿Y por qué lo cita Lucas en ese día? Porque ese día el Espíritu Santo fue enviado por Dios Padre a petición de Cristo, nuestro Señor, hacia sus apóstoles para reforzar todas las enseñanzas de Jesús en ellos, para iluminarlos, para darles toda la fortaleza y las armas necesarias para cumplir con el mandato que el propio Jesús les dejó de bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de llevar su palabra hasta los confines de la tierra, como lo recitamos en nuestra oración todos los días. Pero entonces, para Lucas, teológicamente, el bautismo surge ese día, el día de Pentecostés. ¿Y por qué? Pues porque el Espíritu Santo hizo nido en todos los apóstoles y en todas las santas mujeres y en la propia Virgen María que estaba ahí. En el caso de la Virgen María no quiere decir que tuviera la ausencia del Espíritu Santo, ella la tuvo desde el momento mismo en que Dios Padre la seleccionó como la mujer que iba a ser la madre de su hijo, desde la concepción de la propia Virgen María, por sus padres Santana y, y por sus padres, perdón, Santana y San Joaquín. Desde ese momento, claro que el Espíritu Santo se manifestó por decisión de Dios Padre, pero ella no sabía que era el Espíritu Santo. Posteriormente, hasta que es el anuncio del ángel, el arcángel Gabriel, en que le dice que que en los planes está que el Espíritu Santo estará en ella, y ella haciendo un acto inaudito de fe, sin restricción alguna, convirtiéndose en la sierva de Dios, acepta que Jesús anide en su virginal seno, entonces, pues ahí se vuelve a manifestar el Espíritu Santo. Pero también la Virgen María necesitaba más Espíritu Santo para poder guiar a la iglesia de su Hijo, que desde el momento mismo en que en la cruz, en la figura de Juan, le dice a su madre que Juan, a través de Juan, que ese ella su hijo, y que en Juan estamos representados todos nosotros. Punto número uno. Desde ese momento, la Virgen María, además de convertirse en Madre nuestra, se convierte también en Madre de la Iglesia de Jesús. Y si en el día de Pentecostés va a ser, pudiéramos decir, el acto oficial, disculpa la palabra, el término,
del nacimiento de la única santa Iglesia Cristiana Católica, que fue creada, que fue instituida por el propio Jesús, la única, por eso, 3 veces santa y la única y verdadera, porque él fue el que la institucionalizó. Entonces la Virgen María también se convierte en la custodia de la Iglesia de su Hijo Jesús, de nuestro Cristo y Señor. Entonces, date cuenta de que, repito, para Lucas es ese día de Pentecostés en donde además de que nace la Iglesia, los apóstoles son bautizados por el Espíritu Santo, enviado por petición de Cristo a través de su Padre hacia sus apóstoles. Por lo tanto, te voy a dar un dato que puede ser, algunos lo pueden dudar, pero hay mucho soporte. En el año 30, que fue cuando murió Jesús, que murió en abril, el día 8 de abril, el día de Pentecostés, ese año, fue el día 28 de mayo. Por lo tanto, no es para que lo hagas gala de eso, pero que tú sepas que el día 28 de mayo fue del año 30, fue cuando se dio el evento de Pentecostés. Por lo tanto, si tú sacas cuentas, en este 2025 estamos a 5 años de que se cumplan los 2 milenios de la instauración de la Iglesia Cristiana Católica, también de Pentecostés y por lo tanto también del bautismo. Ese dato es interesante. Repito, puedes poner que es cierto o que no es cierto, que puede ser que no, es una posibilidad, pero es un dato interesante. Ahora, para Juan el Evangelista, el bautismo, él lo ve en el momento en que después de que Jesús expiró en la cruz, el soldado que por órdenes del centurión encargado de la crucifixión traspasa el costado de Jesús y de su corazón emana sangre y agua, para Juan, en su capítulo 19 de su Evangelio, versículo 34, él cita que para él es ese momento en donde nace el bautismo cristiano católico. En pocas palabras, llámese, como dice Lucas en Pentecostés, llámese cuando Jesús fue traspasado en la cruz después de muerto, de una forma u otra, el bautismo es obra de Jesús a través de su Padre y con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Por lo tanto, la razón fundamental para pensar de esta manera es que nuestro bautismo es Jesús quien nos bautiza, el quien derrama sobre nosotros no agua, sino Espíritu Santo. Él nos está bautizando con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque en Pentecostés recuerda que todos los que estaban ahí, como lenguas de fuego, se vieron sobre sus cabezas como una representación del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo y ese fuego del Espíritu Santo, tú lo recibiste el día de tu bautismo, lo cual supone la plena glorificación de la humanidad resucitada de Jesús. Por lo tanto, como en Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, versículo 33, Lucas pone, habiendo sido Jesús exaltado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado lo que vosotros veis y oís. Eso es
refiriéndose a lo que ese día estaba pasando en Pentecostés. Cuando Pedro, después de su aguerrido discurso, bautiza a los primeros cristianos ya por él, por su propia mano hecho, y ese día surgió la iglesia con el número de miembros que tenía que ser. Ya hemos dicho que según el Evangelio dice 5,000. Sabemos que 5 es un número indeterminado y que 1,000 es multitud. Pero entonces sabes que ese día de Pentecostés nació la iglesia, puede ser que ese día también nació el bautismo, o bien que pudo haber nacido, como dice Juan, cuando fue traspasado el costado de Jesús. Pero ambos eventos, el protagonista es el propio Jesús. Y el protagonista es del envío del Espíritu Santo, de su presentación, del envío del Paráclito, es Jesús, no hay otra. Entonces, este Pablo se atreve a poner en sus escritos por lo mismo: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las de Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios, perdóname, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él. Esto último lo asentó Pablo tanto en su epístola a los Colosenses, en su capítulo 3, como en su epístola a los Romanos, en su capítulo 6, y en su epístola a los Efesios, en su capítulo 2. No hay duda de lo que esto quiere decir. Por lo tanto, yo te invito a que reflexiones y pienses, que le digas a Dios, que le digas a Jesús, nuestro Cristo y Señor: si tú me bautizaste con el fuego del Espíritu Santo, hazme nuevo, haz que ese bautismo en mí, en el que me hicisteis hijo de Dios y me comunicaste multitud de dones y de gracias, haz que yo acepte, lleno de profunda gratitud, la gracia de haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más del Espíritu Santo y su presencia en el sacramento de la reconciliación. Permíteme, te pongo la lámina para que podamos ir al parejo. Dice: Jesús es el perdón y la misericordia visible de Dios. Por lo tanto, recordarás que en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Felipe, que le dijo: muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, el nombre que Dios quiso dar a su Hijo hecho hombre fue Jesús, que quiere decir Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto lo tiene sentado Mateo en su capítulo 1, versículo 21. Y te puedo decir también, reforzado este concepto, en Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 6, dice Lucas: el corazón del Evangelio de Jesús podemos resumirlo en la enseñanza del sermón de la llanura. Y tú podrás decir: ¿por qué en esta enseñanza del sermón de la llanura? Te voy a decir por qué. Tenemos conciencia, tenemos recuerdos, en automático decimos el sermón de la montaña, y vemos la narrativa que Mateo nos da cuando Jesús alimentó a muchísima gente sobre los verdes pastos y multiplicando panes y pescados. Bueno, pues también Lucas nos cita un episodio más o menos parecido, que se suscitó en una llanura.
no en una montaña. ¿Y, y por qué se suscitó en una llanura? Hay una gran diferencia. Mateo nos habla de un auditorio judío, de un pueblo judío y de un signo de poder de Jesús ante los judíos. Pero Lucas nos cita el, el sermón de la llanura que se desarrolla en una zona no judía, que se desarrolla más o menos rumbo hacia Tiros, rumbo a Sidón, en donde la gente que está escuchando a Jesús no son judíos, en que hay paganos, hay gentiles, hay agnósticos, hay otros sin creencia alguna, idólatras, de todo tipo. Y entonces este Lucas nos resume las bendiciones de Jesús únicamente en 4. Mateo nos cita 8, Lucas solamente nos menciona 4. ¿Pero por qué menciona solamente 4? Pues porque recuerda que el número 4 tiene el simbolismo bíblico del mundo, del norte, sur, este y oeste. Y ahí estaban reunidos, representando al mundo entero, gente no judía. Ahora entiendes por qué son 4 las bendiciones del sermón de la llanura. Y entonces, déjame referirme ahora al pecado. El pecado existe en el mundo desde el principio de la humanidad. Sabemos que el hombre es por naturaleza pecador y por eso Adán y Eva sucumbieron ante el asedio de Satanás en la figura de la serpiente, y que Jesús, perdón, y que Dios le recrimina a la serpiente el acto que hizo. ¿Por qué? Porque confundió a Eva en consecuencia a Adán, y esto sin que ellos quizás se hubieran dado cuenta en la intensidad total, los convirtió en unos soberbios que, engañados por la serpiente que les dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que coman de este fruto porque van a ser igual que Él. Entonces tú ya puedes entender, caray, pues sí es una soberbia decir, si yo como esto voy a tener la misma sabiduría que Dios. Entonces sería una soberbia, sería algo bien claro, pero ellos a lo mejor no lo comprendieron, pero la consecuencia de esto es que su pecado de ellos fue de soberbia, no hay de otra. Y que Jesús mismo, ya en su vida, en su ministerio público, nos habla de algo parecido con la soberbia, para que tú te ubiques en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 7. Jesús dice en el versículo 20, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Sin embargo, desde un principio, Dios ha buscado misericordiosamente reconciliar al hombre con él. No, el hombre es el que ha buscado reconciliarse con Dios. Dios es el de la iniciativa, igual que Jesús lo es con nosotros. La iniciativa de reconciliación viene por su misericordia. En las Escrituras es Dios quien se afana por purificar a su pueblo y volverlo a la amistad con él. Por lo tanto, desde Adán y Eva, en este triste episodio que ya citamos, Dios les muestra misericordia al no reclamarles y no los destruyó. Posteriormente, ¿qué pasó en tiempos de Moisés? Cuando Moisés
hace que el pueblo jure que solamente a Dios le dará culto y Dios va a hacerlos el pueblo elegido. Pero desafortunadamente en ese mismo episodio se habla de que el pueblo confundido estaba rindiendo a un buey de oro adoración, una idolatría. O sea que desde un principio el pueblo elegido está pecando. Pero Yahvé Dios, misericordioso y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad, cuyo amor pasa hasta 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Esto está puesto en el Éxodo, capítulo 34. Y si pones atención en lo último, es importante, ¿eh? Dios perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impune. Aquí tú podrás entender el por qué muchos episodios en esta vida son consecuencias de esos pecados del pueblo. Háblese de las deportaciones a Babilonia, háblese de invasiones de muchos imperios a los judíos, háblese en tiempos más recientes de el Holocausto y háblese de la dispersión de la diáspora del pueblo judío por todo el mundo y lo que está sucediendo en la península de Siria, asediados por terroristas y por muchas fuerzas. Todo esto no es que Dios lo mande, pero sí lo permite y es consecuencia de los pecados del propio pueblo, de su pueblo elegido. Imagínate, doble falta. Si todos nosotros cometemos pecados que ofenden a Dios y ofenden a Cristo nuestro Señor, pues más los que comete su pueblo propio. Y por lo tanto, los profetas siempre invitaban a que el pueblo volviera al Señor, porque sabían que todo lo que les pasaba era consecuencia de esa iniquidad y la necesidad de reconciliarse. Por eso la palabra del sacramento ha tenido varios cambios. Se ha hablado de diferentes nombres que vamos a comentar ahorita rápido, pero el nombre de reconciliación es el mejor que puede haber, en donde Dios te da la oportunidad de que tú te reconcilies con Él. Y por lo tanto, Jesús mismo, desde que comenzó su ministerio público, invitó a la conversión. De lo primero que dijo Jesús fue: convertíos y creed en el Evangelio. El propio Jesús nos lo dice desde los comienzos de su ministerio público. Es decir, vuelvan a Dios y crean en la buena nueva que Jesús va a proclamar a través de su ministerio. Reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque esto supone que, siendo antes amigos, la amistad quedó rota por un pecado, una desobediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la recuperación de la amistad con Dios se convierte en un don divino. Los pecados, aunque sean graves o mortales, esto es, de muerte, pudiéramos decir, de muerte espiritual, eso ocasiona que rompamos con Dios. Ahora bien, un muerto no puede darse vida a sí mismo. Un pecador es un muerto a la vida divina. Por lo tanto, solamente la iniciativa creadora del Espíritu Santo puede estar en la raíz de la conversión o de la reconciliación nuestra con Dios. Sabemos por toda la historia de la salvación, o sea, toda la historia desde Abraham hasta Jesús mismo, que esta iniciativa siempre es divina, que Dios la ha ofrecido como un don divino a sus hijos que han roto la amistad con Él. El grito de conversión es clásico en los profetas, en Juan Bautista,
en Jesús y en los apóstoles. El mismo día de Pentecostés, cuando la iglesia nació por el poder del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Convertíos, arrepentíos. ¿Y qué nos dijo Jesús cuando comenzó también? Convertíos y creed en el Evangelio. Ese Evangelio que es la buena nueva que Él nos fue dando a conocer y que los evangelistas pusieron en sus 4 diferentes evangelios. Por lo tanto, Dios, al crear al hombre, le dio la libertad de aceptar la invitación de vivir en Dios o de vivir lejos de Él, de rechazarlo. Tú tienes esa potestad. ¿Por qué? Porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, pero con libre albedrío y tú decides. El Espíritu Santo tiene una acción en este sacramento de que si tú quieres volver, si quieres restablecer tu amistad con Dios, el Espíritu Santo entra en acción y propicia la resurrección espiritual, que vuelvas a tener vida divina. El Espíritu Santo obra en tu interior, dándote un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Jesús vino para reconciliar al hombre con Dios. Esa conversión propuesta por el propio Jesús es que tú regreses a Dios, reconciliándote, atando nuevamente los lazos de una profunda amistad. Jesús en su vida pública vino para sanar y salvar, 2 cosas muy importantes. Y él los vino a aclarar cuando dijo en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas: no necesitan de médico los que están sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y luego Jesús sana a un paralítico, ¿y qué es lo que le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto lo dice Marcos en su Evangelio. Entonces Jesús primero sanaba y después curaba. Sanaba tu espíritu, perdonando tus faltas, perdonando tus pecados, y después te otorgaba la salud. ¿Y qué pasó con la mujer adúltera? Que después de que la quieren lapidar por haberla encontrado en adulterio y que Jesús comienza a notar en la tierra y que dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿qué pasó? Se van yendo los acusadores y al final le dice Jesús a la mujer adúltera, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, nadie, Señor, no hay nadie de ellos. ¿Y qué le dice Jesús? Tampoco yo te condeno, pero en adelante no peques más. Esto lo puso Juan en su capítulo 8. Por lo tanto, Jesús nos invita a la reconciliación y porque Él derramó su sangre en la cruz, nos dio vida divina y gracias a eso, por su resurrección y ascensión y glorificación a la derecha del Padre, nos da una liberación espiritual. Por lo tanto, Jesús a todos nosotros nos sana y nos invita a la felicidad eterna. El Espíritu Santo obra con el poder de Dios en nosotros en la reconciliación. Es un sacramento que perdona, un sacramento que lo hemos conocido como el sacramento del perdón, de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, pero repito, el nombre que le queda más al tiro es reconciliación, porque el Espíritu Santo te mueve a que tú te reconcilies con Dios y que vuelvas a tener vida, con Él, que vivas en Él. Se fundamenta el poder que tienen los sacerdotes en la iglesia para perdonar los pecados. ¿Por qué?
porque recordarás, después de que resucita Jesús, ese día se les aparece a sus apóstoles en el cenáculo y después de ¿qué les dice primero? La paz esté con ustedes. Esa paz que solamente podemos tener cuando Dios está en nosotros, cuando Jesús está en nuestro corazón. Y después, ¿qué les dijo a los apóstoles? Soplando en ellos, les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y esto lo asienta Juan en su capítulo 20, versículo 22. Por lo tanto, el sacramento de la reconciliación también va de la mano con el Espíritu Santo. Y por eso, en la liturgia de Pentecostés, nos dirigimos al Espíritu Santo diciendo, pidiendo nos transforme. Y el celebrante dice, lava, refiriéndose al Espíritu Santo, le dice, lava lo que está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está helado, endereza lo que está torcido. Por lo tanto, como conclusión, los discípulos de Jesús, según las mismas palabras, debemos ser luz del mundo y sal de la tierra, y debemos de ser como la levadura que sirve de fermento a todo el mundo. Vivamos como tal, guiados por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios en cada momento y uniendo nuestra vida a la de Cristo. En síntesis, ¿en qué consiste ser santo? Porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo? Hacer santos. ¿Y cómo puedes tú entender cómo poder llegar a ser santo apoyándote en el Espíritu Santo? Bueno, pues yo te diría que en primer lugar, vivas tu propia vida ordinaria, cumpliendo tu deber en el trabajo y en el estado civil en que te encuentras, según lo que Dios ha querido de ti, movido por el Espíritu Santo. En segundo lugar, que recibir el amor de Dios por medio del Espíritu Santo y con ese amor, amar a Dios y a tus hermanos. Que con el Espíritu Santo produzcas en tu vida los frutos del propio Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo actúe en ti y te lleve a la práctica de las virtudes cristianas que desde tu bautismo tienes. Que pongas en ejercicio los carismas que el Espíritu Santo ha puesto en ti y que con ellas construyas un mundo mejor, que ayudes a edificar el reino de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que siempre tengas presente la invitación del apóstol Pablo, que en su epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, nos dijo, todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor os dará la herencia en recompensa. El amo a quien sirves es Cristo. Grábatelo bien. Eso puso Pablo. El amo a quien sirves es Cristo. Te lo vuelvo a decir. El amo a quien sirves es Cristo. Por lo tanto, si tú, como aquí pone la lámina, si tú, como Jesús hizo discípulos desde el principio de su vida pública, también a ti te hace discípulo de él en tu bautismo. Que la diferencia entre ser discípulo de Jesús y ser de la multitud es si tú vives unido al Espíritu Santo, como Paráclito que permanece entre nosotros y que te habla por Dios Padre y por Jesús todos los días,
Tú eres discípulo de Jesús y no del mundo, no de Satanás, no del tentador, no de las multitudes. Que las enseñanzas de Jesús Maestro en su buena nueva, en su evangelio, te sirven a ti de guía porque conscientes de que necesitamos médico los pecadores, tú, yo y todos nosotros somos parte de esos pecadores. Y si tú eres fiel a Jesús Maestro y conservas la fidelidad de ser discípulo de Él, el ser discípulo conlleva que tienes un maestro y que tú estás aprendiendo. Eso es el concepto de ser discípulo. Si tú no tienes maestro, no puedes ser discípulo, no tienes a quién seguir. Si tú eres maestro pero no tienes seguidores, pues tampoco se complementa la acción. Por lo tanto, somos afortunados de que Jesús es nuestro maestro y que nosotros somos sus discípulos y que por el Espíritu Santo podemos acercarnos al grado de santidad que Él quiere de todos nosotros y que espera para que llevemos su palabra hasta los confines de la tierra. Si así lo hacemos, estemos seguros de que estaremos trabajando por una espiritualidad en el mundo, realizando en nuestra vida, con nuestra vida la vocación universal a la santidad. Y me gustaría, nada más ya para cerrar este curso, que tenemos en la Virgen María, como ya hablamos, el modelo de sierva que vigila por la iglesia y por todos nosotros. Si tienes alguna oportunidad, hay una oración que quiero leerte dirigida a María para que te ayude en los momentos que necesites. Dice: oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por haber sido siempre discípula fiel del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Alcánzanos la gracia de parecernos a ti y ser como tú, verdaderos y fieles discípulos de Jesús. Amén. Pues te agradezco tu presencia. Le agradecemos primeramente a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo, el que nos acompañó esta noche y que nos acompañó durante todo el curso para encontrarlo a Él en las Sagradas Escrituras. A ti te agradezco todo tu interés y espero poder haber hecho algo porque te sientas más discípulo de Jesús. Te invito a que des constancia de tu presencia y que, si Dios lo permite, el próximo martes nos veamos aquí con nuestro nuevo curso de la Pasión de Cristo. Que tengas buena noche tú y toda tu familia, unos agradables días, y te pongo la canción de cierre y de nueva cuenta, gracias por haberme escuchado.